bienvenidas al futuro. Les saludo hoy desde Barcelona. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana en el sector de las telecomunicaciones y de la inclusión laboral y financiera. Y me da muchísimo gusto recibirlos a esta nueva cita de Futureamos, el podcast donde estamos abriendo el camino rumbo a lo que ocurrirá en nuestro mundo en los próximos 5, 10 y 25 años. Hoy hablaremos del futuro de la educación y me acompaña, como siempre, en esta superaventura mi superamiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos y les envío un gran abrazo desde la Ciudad de México. Este tema de la educación que me encanta. Espero que se encuentren muy bien y que nos acompañen en este nuevo capítulo de Futureamos, esta gimnasia, este spinning, esta yoga que hacemos rumbo al futuro. Yo soy Claudia Villegas, soy periodista, emprendedora y nos da muchísimo gusto recibirlas las más interesantes conversaciones sobre el futuro. Y hoy, como les adelantaba Diana desde Barcelona, vamos a irnos, pero a Nicaragua. Vamos a ir a este maravilloso, este hermoso país y recibimos a Mariana Gadea. Ella es originaria de Monterrey, Nuevo León. Es la fundadora y directora de Meraki, un proyecto social en educación emocional, tanto que nos hace falta, el cual ha sido reconocido como uno de los mejores programas en su ámbito en Latin American Education Conference en abril de 2018 por la Facultad de Estudios de Posgrado en Educación de Harvard. Nada más, para empezar, Diana. Oye, Clau, además te cuento que Mariana es conferencista internacional, ha impartido talleres en programas incluyendo tipo TEDx, es creadora de la directora, como dijiste, de Meraki, pero que hacen juegos interactivos, que es la única línea en Latinoamérica enfocada al desarrollo de habilidades socioemocionales y de mindfulness. Es seleccionada por el Grupo Expansión como una de las 30 promesas de México en este 2022. Mariana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, Diana y Claudia, por esta invitación que por fin se nos hizo, porque yo tenía mucha ilusión de poder participar con ustedes en este espacio, que creo que es muy importante. Me encanta, Mariana, porque aquí lo que hacemos es esto, hablamos del futuro, pero sí, fíjate que empezamos a hablar del futuro pensando en el pasado, ¿no? Hace pues unos 10 años, la mayoría de las escuelas primarias eran que basaban su educación en enseñanza de lectura, escritura, matemáticas, geografía y otras habilidades básicas. La educación sigue tendiendo más hacia la alfabetización, me da la impresión, y en este espacio pues hemos hablado aquí en Futureamos pues mucho del futuro del trabajo, de donde hablamos de todo tipo de habilidades requeridas para que los que son estudiantes hoy, que van a ser los trabajadores del mañana, pues tengan mejores oportunidades. Los días de ir a la escuela y para ir y conseguir un trabajo, me parece que van a estar reemplazados por hacer y aprender cosas que estén más enfocadas a hacer el resultado, ¿no? O sea, comprender qué es lo que necesitamos hacer más que lo que sabemos hacer. Y aquí hemos también hablado mucho de lo que son los hard skills versus los soft skills. A mí no me queda muy claro que las aulas de los chicos de primaria y preescolar, al menos en los países latinoamericanos o de los de habla hispana, pues estén enfocándose en desarrollar otras habilidades como las neuronales o las del mindfulness. A ver, por favor, sácame de mi duda. Sácame de esta duda. ¿Qué está pasando hoy en las instituciones de educación básica? Mira, en papel, en teoría, ya en el nuevo modelo educativo, por ejemplo, en México y en ciertos países, ya está integrado esta parte de habilidades socioemocionales. Pero digamos que se están tomando pasos de bebés, ¿no? Pasos lentos. Pero yo digo, a ver, hay dos maneras de ver la vida, verla con el lado positivo o el lado negativo. Entonces, por el lado positivo, ya por lo menos se está haciendo algo y ya se abrió ese espacio que lo que pasa es que antes se pensaba que la parte emocional y la parte, por ejemplo, del mindfulness, esa filosofía de vida, era como, ay, qué bonito, pero ahorita no, gracias. Entonces, déjame me enfoco en lo que sí es muy importante. Pero vino la pandemia y con la pandemia fue como a cañón. O sea, esto sí es no nada más importante, es primordial, es un pilar que necesitamos todos los seres humanos, no solo en la educación. Entonces vino a acelerar el proceso de integración de estas nuevas, no diría nuevas, porque
el mindfulness tiene miles de años y la parte emocional y espiritual siempre la hemos querido desarrollar, pero no se había digamos, potencializado la necesidad del mindfulness. Entonces, toda la educación tradicional se ha enfocado en el desarrollo y en la memorización de datos, el conocimiento, porque, bueno, querían pues preparar seres para trabajar, ¿no? A ver, robotcitos. Y ya no, pues eso ya está obsoleto porque, mira, primero que nada, lo que estudias, cuando te gradúas ya no te sirvió. Sí. O sea, la educación totalmente está desplazada en cuanto a conocimientos. Y luego, esa forma individual de ver la vida te motiva a la competencia, a competir por recursos, a competir por espacios, a competir. Cuando en realidad somos un mismo planeta, somos un mismo ser dentro de otro ser, y lo que necesitamos no es competencia, sino colaboración. O sea, ¿qué sé yo hacer que tú no? Que lo puedo hacer mejor y luego hacer como un eslabón y hacerlo a favor del mundo. Y empezarnos a ver como un equipo, no como seres individuales. Entonces, todo eso te lo va promoviendo o te lo va cultivando más bien el mindfulness. Y en cuanto a habilidades blandas, pues sí, sí necesitamos habilidades duras, por supuesto, pero las habilidades blandas son las que hacen la diferencia. Porque puede salir alguien que estudió lo mismo que tú, pero no va a aportar lo mismo que tú, porque cada quien trae, digamos, dones y talentos diferentes. Entonces, la parte de la imaginación es una herramienta espiritual. Entonces, la parte de la imaginación, la creatividad, la comunicación es primordial. Tenemos que saber comunicarnos, no solo verbalmente, sino también corporalmente, ser empáticos, ser compasivos, el pensamiento crítico, ir más allá de lo que se está presentando en datos. Y eso tiene que ver con el futuro, ¿no? O sea, cómo anticiparte de la mejor manera, porque nos han acostumbrado a ver el futuro como algo con miedo, o sea, te crea ansiedad, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Pero ¿qué tal si lo ves desde el lado de posibilidades? Desde el otro lado de, oye, qué padre, qué tanto podemos aportar con lo que está pasando ahorita y con lo que sé en ese momento presente. Y eso también te lo trae el mindfulness, te aterriza al aquí y ahora. Entiendo. Mariana, yo sé que la Universidad de Harvard convocó a una gran discusión de académicos, profesores, para establecer cómo desde el aula se pueden desarrollar pues mayores habilidades para los chicos, mayor acceso a la equidad, al compromiso centrado en el ser humano y en el niño. En medio de crecientes conexiones globales y en esa conversación, Mariana, asumo que se llegaron a conclusiones importantes. ¿Nos podrías compartir algo si estás al tanto de estos estudios? ¿Y cómo puede el salón de clases convertirse en un lugar en donde los estudiantes se conviertan en mejores ciudadanos y líderes? Te comparto que acá en la Ciudad de México, bueno, tú bien lo sabes, en Monterrey también, se dice que la escuela es el segundo hogar de los chicos. Y acá en México tenemos una revolución porque se está buscando un nuevo formato de educación en donde nos hemos pues confrontado mucho porque decimos, ¿cómo es que va a estar centrada la educación de un niño en su comunidad? Que esa es la gran propuesta, pero en Harvard están diciendo algo parecido, Mariana, o ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo lo ves tú, que eres una estudiosa de estas nuevas tendencias? Mira, he tenido la bendición de participar por 2 años consecutivos. En Harvard cada año hace pues un programa que se llama Think Tank for Global Education. Entonces, lo padre es que se juntan educadores de todo el mundo pues básicamente a compartir ideas y llegar a acuerdos. Y una de las cosas que sí noté y que me llamó mucho la atención y que digo, debería de conocerse en todos los colegios, son las SDGs, ¿verdad? Las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030. Si le preguntas ahorita, te vas a los colegios, te puedo jurar que ni las directoras
o sea, bueno, no puedo decir que todas, ¿verdad? Porque sería una mentira, pero cada quien jala, como quien dice, cada quien jala para su lado, ¿no? O sea, deberían enseñar los SDGs como como la tabla del 1, ¿no? Exacto. A ver, ¿a dónde vamos? O sea, crear unas metas en común como ciudadanos globales. Y es que para verte como ciudadano global, tienes que, me voy a volver a meter a la parte espiritual. Creo que la parte espiritual es bien importante, no religiosa, no están de religiones. Puedes tener o no ninguna religión, no pasa nada. Pero el sentir esa conexión divina con todos los seres y todo lo que habita el planeta te hace querer colaborar. Y, por ejemplo, la propuesta de las SDGs te ayuda a identificar esas metas en común que tenemos todos los seres humanos y cómo podemos aportar desde la educación a conseguir esto, porque dicen, sí, la educación es la herramienta que cambia el mundo, por supuesto, pero una educación sin corazón, como decía Aristóteles, educar sin tocar el corazón, pues no es educación. Y además también, si nos vamos a la etimología de la palabra educar, viene de educare, que significa guiar o extraer. Entonces tenemos que guiar o extraer, ¿qué cosa? No con el conocimiento, no. Guiar o extraer la esencia del individuo. ¿Y cómo aporta esa esencia a este plan general, no? Oye, la pandemia, ya lo habías dicho tú, pues creó tantos desafíos para todos los estudiantes, ¿no? Según, al menos según unas estimaciones que hubo en Estados Unidos, los estudiantes de color, incluidos nosotros los latinos, podrían haber estado atrasados de 6 a 12 meses en comparación con estudiantes blancos que tienen un atraso de 4 a 8 meses que el COVID causó, ¿no? Para muchos estudiantes yo creo que este atraso pues será una lucha insuperable, sobre todo dependiendo pues también de su situación económica. Pero en los países latinoamericanos e incluso aquí en España, pues estos estudiantes que se perdieron días, incluso semanas de aprendizaje a distancia, mientras luchaban por encontrar, ¿no? En México yo recuerdo, pues encontrar acceso o dispositivos, conectividad, o sea, ¿no? Hablábamos el otro día también con Alessio Hagen de Dell, que nos contaba pues esto, ¿no? Que imposible en muchos lugares en accesos remotos que ellos estaban construyendo cosas. Pero mucha gente permanecieron con acceso inalcanzable a pesar de los mejores esfuerzos de los educadores para localizarlos, ¿no? Esto pues ha cambiado pues ya el panorama hacia un futuro inmediato, ¿no? Muchos de los niños y niñas que a mí me queda claro, tengo amigos, amigas, papás que dicen es que mi niño, mi niña está deprimido y sufriendo de depresión por no ver a sus amiguitos, por no tener esa interacción social. Desde un punto de vista más latino, Mariana, no sé si nos podemos dar el lujo de esperar a que las instituciones gubernamentales hagan algo para mejorar esto. Y si nos adentramos en el asunto de los educadores, o sea, de los profesores, oh my God, ¿no? O sea, esto se vuelve una bola de nieve tan grande que ¿cómo crees que vamos a estar de aquí a 5 años? O sea, hoy estamos en el 2022, en el 2027, ¿cómo va a estar esta situación de la educación y el atraso que nos generó en 5 años? Yo sé que tú eres súper positiva, por eso te lo quiero preguntar, ¿cómo nos vamos de aquí a 5 años? ¿Cómo nos ves? A ver, primero que nada, yo pienso, si vas a criticar algo, el sistema o lo que tú quieras, tienes que entonces brindar una propuesta, ¿no? Entonces, con todo esto de la pandemia, justo con Alessio, hablábamos y a mí me tocó compartir con él en el 2018 en esa conferencia de Harvard y en el 2020 me dice, oye, ¿qué onda? Tengo un súper plan que podemos hacer para atacar esto, o sea, para empezar a aportar algo, ¿no? Entonces, bueno, de él junto con otras organizaciones hicieron una plataforma que se llama Solución Educativa 360. Entonces, lo que hicimos fue, a ver, juntamos la parte de habilidades socioemocionales y mindfulness. Con mi programa de Meraki se juntó otra parte que es Graciela de STEM, de movimiento STEM, Crismar y otras, pues no fundaciones, otras organizaciones y se brindó esa plataforma. Ahora, como muchos niños no tienen acceso a Internet y en sus comunidades no había, se les ocurrió llevar esta propuesta en unos dispositivos que se podían integrar a las computadoras y directamente a bajar el contenido. Entonces, sin necesidad de entrar a Internet, es decir, que fuera en una local, de red local. Sí,
Y entonces entregaron un montón de dispositivos y demás. Y, por ejemplo, uno de los estados, por ejemplo, en México, que integró esa propuesta a tiempo, en el 2020, fue Querétaro. Entonces llegamos a 145 centros educativos y, o sea, se dejó una semillita. Ahora, que no es la solución y que no es... Eso ya pasó. Entonces yo Ya te pasó. pregunto, en 5 años, ¿Qué va ¿qué a onda? pasar? Ok. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. Sí es cierto que el gap o el vacío que pasó, no hay manera, o sea, esto va a tardar añales en poder solucionarse, pero ¿qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que ahorita, qué es lo que aporta el mindfulness? Si yo necesito compartirle muchas cosas y ayudarle al niño a que desarrolle muchas cosas y el niño está estresado, está ansioso, el maestro peor, los papás también, entonces no hay manera de que el niño se concentre y conecte. Entonces, el mindfulness, ¿en qué te ayuda? Por ejemplo, te ayuda al autoconocimiento, a la autorregulación, a la automotivación, a las habilidades sociales, a la empatía, a la atención y la concentración. Tenemos unos segundos de atención. O sea, ahorita estoy hablando contigo y tú me pelaste 10 segundos realmente. O sea, el Los espacio espero más. de atención y deja tu peor. Mañana, así científicamente, vamos a recordar solo el 30% de lo que aprendimos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Necesitamos potencializar qué cosas tienen que aprender los niños, o sea, qué cosas puntuales y cómo conectar, cómo ayudarlos a estar tranquilos, a estar presentes para que puedan absorber realmente eso y puedan expresarse. Mariana, antes de que Clau te haga una pregunta, porque yo ya la veo ahí que también quiere intervenir, solamente quiero a matizar algo para que la gente, sobre todo las mamás y los papás que tienen hijos, que la vieron cañón, difíciles con sus hijos, porque no tenían acceso a internet o no había profesores o lo que sea en este COVID, ¿qué necesitan hacer de aquí a 5 años o menos para que sus hijos estén, ¿no? O sea, ¿qué crees que deberían hacer? ¿Es mindfulness por un lado para que no estén ansiosos? ¿Qué más deberían estar haciendo ya para que de aquí 5 años pudieran ellos como que hacer ese bridge the gap del que hablabas tú? Okay. Enfocarse en la autorregulación, en el autoconocimiento, en la creatividad. O sea, todas las habilidades, por ejemplo, las herramientas artísticas, o sea, la expresión individual, el arte, la música, que busquen los espacios y los momentos que el niño conecte y fluya. Porque cuando fluyes en ese estado de flow, estás conectado a lo que eres y entonces eso te genera bienestar. Entonces, la gente piensa, mindfulness, meditación. No, mindfulness no nada más es meditación, o sea, es una herramienta de vida, es una filosofía que te dice, a ver, esto es lo que está pasando, pero intencionalmente quiero que te conectes sin juicio y con apertura a lo que acontece. Entonces, eso te ayuda a volver a conectar, o sea, por ejemplo, a la respiración que te ayuda a matizar, a formar una congruencia, a regular los autoquímicos, por ejemplo, el cortisol, a disminuirlo, a generar dopamina, oxitocina, serotonina, todo eso que nos hace sentir bien, pero no nada más durante la atención plena, sino también puedes utilizar cosas como te decía, ejercicio, la parte artística. Todo eso no es pérdida de tiempo, sino son cosas que te ayudan a estar bien, a sentirte bien, y luego con eso, con esas herramientas, poder realmente enfocarte en la parte educativa, o sea, como tal. Mariana, yo soy profesora en nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Los chicos y las chicas en este momento necesitan más que les enseñes a conectar con sus desafíos, que les dejes leer un libro entero y me lo entregas la próxima semana. Necesitan entender y necesitan comprender cómo se genera el conocimiento, que creo que no nos lo enseñan. Dicho eso, Mariana, a mí me gustaría preguntarte, ¿en el futuro los maestros tendrán que ser más facilitadores? ¿Tendrán que reeducarse los maestros? Porque si tienes un maestro que está más preocupado por su propia situación, por sus propios problemas, está tratando de
controlar un grupo que en mi caso, por ejemplo, son 43. ¿Cómo les vas a enseñar a los chicos a fluir? En el futuro, estas habilidades que son blandas, que, perdón, yo quiero ahí decir que nuestros profesores normalistas aquí en la Ciudad de México las tenían perfectamente dominadas. Nos ponían a hacer bailables, nos ponían a recitar, nos enseñaban a cantar. ¿Qué le está pasando a las escuelas, Mariana? Y en el futuro, ¿cómo los programas de estudio tendrán que recuperar esto? A ver, primero que nada, por ejemplo, la otra cosa que pasó con la pandemia es los niños, los estudiantes, los seres humanos, todo el tiempo conectados, todo el tiempo conectados. Conectados con no sé qué. Conectados, todos conectados, ¿verdad? ¿No? Entonces, haz de cuenta, primero, la tolerancia a la frustración. Cero tolerancia a la frustración. La gratificación instantánea. Entonces, todos los jóvenes, y por ejemplo, la falta de propósito de vida. Entonces, los jóvenes traen eso de, me lo merezco y lo quiero ya, lo quiero ahorita, y las cosas no cuestan, y el peligro de las redes sociales de vivir en ese mundo de fantasía. Entonces, sí es integrar la tecnología, pero con moral. También, por ejemplo, la parte de STEM, la parte de la ciencia, tecnología, ingeniería y arte y matemáticas, pero utilizado en la vida real. Por ejemplo, tú estudias una carrera o lo que sea y no te dicen para qué te va a servir. O sea, déjame te explico, ya vengo a hablar sin callarme y tú dormido. Entonces, a ver, el profesor ya no va a ser el centro de atención. Tiene que ser realmente un guía, un mentor. Entonces, yo creo que los profesores ya no tendrán que ser el que dirige, sino, a ver, te voy a explicar esto, te voy a decir el para qué, no el por qué, porque quiero que aprendas conocimiento, no, porque eso te va a servir para tal, 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 tal. Y luego en la vida real, aplicar, por ejemplo, en las aulas los casos de estudio. Casos reales, como, a ver, ¿es este el caso? ¿Cómo lo vamos a hacer con lo que yo te vengo a compartir, a enseñar? Y comprender que a veces el maestro no tiene la última palabra. Dejar que se hagan grupos de enfoque, que se hagan, como te digo, colaboración. A ver, en base a esas habilidades, en la parte visual, ¿quién se va a encargar de la parte visual? ¿Quién se va a encargar de la parte teórica? ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede resolver de manera pacífica? ¿Cómo podemos anticiparlos a lo que viene con esa herramienta, etcétera, ¿no? Sí tendrá que haber sí o sí una enseñanza híbrida que integren tecnología en el aula, porque no puedes quedarte obsoleto en eso cuando ese es el futuro, eso es lo que viene. Pero enseñarles que esto que voy a utilizar, para qué me va a servir y qué puedo hacer con lo que yo sé, con mis dones y con mis talentos. Pensar. Sí, pensar. Urgente. Oye, pensar y sentir, Mariana. Correcto. Sí, correcto. Importantísimo, importantísimo. Oye, chicas, no sé si, bueno, seguramente han leído todos estos reportes de la superescuela de Finlandia, que en teoría es el role model a seguir, en donde se aprenden desde pequeños, pues, estas habilidades de las que hablas, de colaboración, de emprendedurismo, hacer mejores ciudadanos, ¿no? Y también de conciencia social. Y es esta última en la que a mí me interesa mucho, porque hablamos que para el 2040, pues, en las grandes ciudades, hasta el 70% de los ciudadanos tendrán un background migrante. Nosotras, ¿no? Mariana, tú y yo, que somos mexicanas, que vivimos en otra parte, somos migrantes, ¿no? Entonces, con tanta polarización que existe el día de hoy, con estos gobiernos en Europa de ultraderecha, los gobiernos de Latinoamérica de la superizquierda, ¿no? Y toda esta retórica peleándose entre sí, que si el comunismo, socialismo, capitalismo, los gobernantes acusando malamente a los migrantes de ser culpables de los problemas de sus países. Pues toda esta división hace muy difícil que los niños que están hoy escuchando todo esto, que están creciendo, pues vienen en un estado de ansiedad por venir de familias de raíces distintas al lugar donde viven. Si pensamos que para el 2040 el 7 de cada 10 niños van a tener papás de algún lugar de donde no son, o sea, yo no sé, yo he conocido hijos de mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, que se sentían avergonzados por ser mexicanos,
¿Cómo porque colaboras así? no, claro, y recibían tanto bullying, ¿no? Tanto, los bulleaban tanto, que a mí me daba tristeza porque de verdad vivían negando ahora sí que la cruz de su parroquia, ¿verdad? Y me daba también un poco de rabia porque nuestra cultura tan bonita y la cultura de todos los países tan, o sea, era como para aprender, como para hacer esta colaboración, Para claro, ¿no? integrar. E integrar nuestro este rollo. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo nos ves, Mariana, en ese 2040, en un mundo tan polarizado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo ves la escuela en ese momento para ayudar a estos chicos a que no reciban tanto bullying y demás? Y ya sé que volvemos un poco al mindfulness, pero danos un poco de guía, colócate en este 2040, ¿qué es lo que ves que debería estar pasando ya? Mira, desgraciadamente, los seres humanos aprendemos a madrazos, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que yo siento que ahorita estamos en un momento tan crucial de la historia de la humanidad, que lo que no aprendiste, o sea, como lo que no hemos aprendido como seres humanos se nos va a presentar de una manera como está ahorita, acelerada. O sea, es sí o sí. Entonces, yo creo que ahorita, por ejemplo, como te decía, ese tipo de filosofías de vida y de integración como el mindfulness, ¿qué te enseñan? El cultivo de la concentración, de la atención, sí, por supuesto, que es muy importante, pero sobre todo lo que es la compasión y la empatía. O sea, si tú tienes bien identificado que tú eres más que esto, más que un cuerpo, más de lo que estamos viendo, que eres alguien, que eres un ser grande conectado a otros seres grandes y que tú puedes ayudar y tú ves ese valor en ti, o sea, si tú te valoras a ti mismo y valoras a tu prójimo, entonces vas a querer sacar lo mejor de ellos, vas a sacar lo mejor de ti y vas a ser compasivo. Entonces yo creo, sí de verdad creo, que ahorita todo lo que va a pasar y lo que está pasando nos va a convertir en una sociedad mucho más justa, mucho más conectada, mucho más empática. Yo creo que todo esto nos va a ayudar a hacer lo que miles de años atrás éramos, que hemos ido como en retroceso de evolución, porque sí, hemos evolucionado en muchas formas, pero también nos hemos desconectado mucho como personas. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bonito y que sí, en 10 años, 20 años, las cosas van a ir mucho mejor si aprendemos realmente lo que somos. Porque si seguimos actuando de esta forma egoísta, nos vamos a acabar el agua, nos vamos a acabar los recursos y nos vamos a quedar sin mundo. O sea, ¿de qué te sirve tener todo si no vas a poder ni respirar? Entonces, Gracias. el valorar, por ejemplo, el valorar la respiración, valorar la vida, son cosas que el COVID también nos dejó. O sea, que no estás aquí por siempre y que esta experiencia debe ser algo bonito en lo que tú puedes aportar desde lo que tú sabes. No dar por hecho, ¿no? Claro, te imaginas Por tener eso, así como tenías conducta en tu boleta que diga compasión, ¿no? y tratar de no medir todo. Fíjate, también hemos cometido el error de querer estandarizar y medir todo. Yo creo que esos modelos de estandarización, vas a ver, se van a eliminar. Obsoletos, o sea, ¿tú crees que para el 2040 ya no va a haber boleta de calificaciones? No. Tiene que haber un registro de progreso, pero no que tiene que ser así o así para que tú valgas. O que valga más la nota de matemáticas que no. Yo creo que las materias tal cual se van a desaparecer. Va a ser Para el como, 2040, para el 2030, ¿para cuándo van a desaparecer las materias? pues yo creo que como en 20 años, por lo menos, sí. Va a ser como un blended learning, o sea, ya no va a existir va a ser más como un aprendizaje transversal que algo que sea matemáticas, historia, porque si te pones a analizar, todo conecta. Entonces, más bien será como una integración de todo esto. Y los papás ya no estaban tan preocupados porque se saquen niños de 10 o no. Es que el problema es ese. A ver, lo voy a quemar cerebralmente al niño, lo voy a explotar con 50 extracurriculares, con 100 cosas, porque mi hijo tiene que ser un fregón. Porque mi hijo, mira mi diploma del niño, o sea, entonces esa competencia también entre padres es tóxica y vuelven a niños depresivos, porque el niño, si el niño es artista
pues no va a sacar 100 en matemáticas jamás y no va a sacar lo mejor, no va a tener honor roll porque no nació para hacer honor roll en conocimiento, en la memorización. Pero a lo mejor es un niño que es súper habilidoso para expresarse y va a ser un buen líder y tiene muy buenos valores y va a integrar, o sea. Qué interesante esto porque no, y ya sé que tenemos que irnos corriendo, pero qué interesante porque de verdad muchos papás me imagino que vuelcan su frustración en la educación de los hijos tratando de conseguir lo que como papás pues no se ha conseguido, ¿no? Entonces, qué Yo interesante. ahí sí quisiera eso. intervenir, porque Porfa. cuando eres mamá, tienes que hacer un ejercicio de reaprender y de no olvidar, porque cuando tú no olvidas lo que te pasó en la escuela, le das a tu hijo todo lo que tú hubieras querido tener. Exacto. Hubieras querido tener un ambiente menos fustigador, hubieras querido tener más música, más risas, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, ganó el premio al mejor amigo y lo felicité como si hubiera ganado las Olimpiadas de las Matemáticas, ¿no? ¡Premio! Olvidar. Fue el mejor amigo del año. Ay, ¿De qué te sirve? A ver, Claudia, ¿qué te sirve un niño? Sábelo todo. Con 100, 100, 100, 100, forever 100. O sea, de champiñón. Que le dice el otro, oye, pero no te puedo compartir. No te puedo enseñar. Y el niño no sabe expresarse, no sabe integrarse con nosotros. Claro. Cero compasivo. Entonces, ¿de qué te sirve? Pues ese niño se va a convertir en un tirano. Sí, así, ¿no? O sea, si no lo sabes guiar, pues ahí está la bola de tiranos. Entonces, no, más bien es, a ver, aparte ningún niño es igual a otro, ningún hijo va a ser igual a otro hijo, o sea, cada quien tiene sus habilidades y sus talentos y es cómo saco esos talentos que tienes y que tú te la creas, que eres un fregón y que eso lo compartas a los demás y lo saques, porque aquí yo creo que en este planeta hay lugar para todos. Hay lugar para todos, no hay que competir. Líderes empáticos, Mariana, en el futuro, líderes empáticos, líderes pensando en las otras personas todo el tiempo y no en la política. La política, mejor no digo, pero la política debería de integrar, debería de buscar realmente los intereses de todos, no como nada más como país, no, como mundo, como somos ciudadanos del mundo. Entonces, si tú nada más estás viendo para tu lado, aunque tú no te des cuenta, estás afectando todo el mundo. Entonces, somos parte de un ecosistema, claro. ¿Y si lo ves tú, Mariana, en los objetivos 2030 que nos platicabas? ¿Sí lo ves ahí? Está plasmado, sí, la parte de salud y bienestar es uno de los objetivos. Salud y bienestar. Y dentro del bienestar entra todo esto de las habilidades socioemocionales. Una educación de calidad es otro de los objetivos. Yo creo que los objetivos están planteados, pero hay que puntualizar. No hay que quedarnos pues porque sacan muchas publicaciones muy bonitas que digo, ay, qué padre, felicidades, pero ¿qué onda? O sea, ¿qué vamos a sacar de aquí? ¿Cómo lo haces? Que no quede en papel. Y entonces yo sé que no, una persona quizás no puede cambiar todo el mundo, pero pues ahí está Hitler. Buen ejemplo, como una mente brillante puede destruir o puede unificar. Entonces, Putin. ajá, o el poder que tiene un mosquito en un cuarto cerrado, a ver si vas a poder dormir, un mosquito. Entonces, sí tenemos poder. Volver a ver si yo tengo poder y cómo puedo yo ayudar. Entonces, si los niños se les enseñan las metas de desarrollo sostenible, las ven y dicen, a ver, ¿y qué puedo hacer yo desde donde estoy? ¿Y cómo puedo colaborar? Y que el maestro no sea el juez, sino que sea el mentor. A ver, ¿cómo te guío para que desarrolles esto? Entonces, ahí está la clave de todo. Maravilloso. Vamos a iniciar con estas preguntas y respuestas rápidas, querida Mariana. Vamos a futurear y me gustaría que pensaras que ya estamos en el 2050. Te vamos a hacer estas preguntas muy a nuestro estilo. Mariana, en el 2050, el aula de primaria, escuela básica, ¿cómo será? ¿Cómo será? Ok, yo creo que para empezar no va a haber escritorios individuales. Wow, me encanta, me encanta. Oye, y materias, las materias se enseñan en el 2050. Cuéntanos, Mariana.
Ok. Educación espiritual, Muy bien. habilidades socioemocionales, atención y concentración, comunicación, métodos por ejemplo, resolución pacífica. Cool. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? Clau, tú vas. Nuevas materias que no existen hoy, pero que existirán. Ya nos decías esta materia de resolución de conflictos, Mariana. Eso se me hace súper, súper del futuro. Clave, o sea, clave para hoy. Yo lo quiero aprender ya. Sí, pero yo creo que no van a ser como teoría tal cual, sino va a ser casos de estudio. O sea, vuelvo a los casos de la vida real. O sea, está pasando esto, ¿qué hacemos? Está pasando esto, Eso ¿qué lo vemos hacemos? en la universidad, pero a lo mejor no en la primaria. Tú dices, materias, se van a enseñar casos de estudio desde la primaria. Fíjate que yo, o sea, ni en mi carrera, ni en mi universidad, perdón, ni en mi secundaria aprendí nada de casos de estudio. De hecho, todo lo que aprendí yo creo en la carrera, pues poquito me ha servido. Donde yo vi casos de estudio fue en la maestría. Ok, en la business school. Ajá, y yo dije, es que esto, ¿cómo? O sea, esto debería de ser parte. Claro, oye, Mariana, 2050, nivel de alfabetización en América Latina. Yo creo que 80%, ojalá, 80%. También yo creo que debería de haber la parte de tecnología con moral, tecnología moral, o sea, cómo aprender robótica, programación, todo esto, pero Ética. con ética. Porque, Mariana, pues, ¿ves estudiantes autodidactas en el futuro? totalmente, totalmente. Aquí ahora sí que el conocimiento, el área del conocimiento, la sabiduría es perdón, sí, así era, ¿no? La frase, el área del conocimiento, la sabiduría es opcional, porque tenemos toda la información a la mano, pero tenemos que aprender a discernir qué es información chatarra y información que sí es confiable, y también aprender a ser pensadores críticos. O sea, no es porque tú naciste en una familia que pensaba de tal manera, tú vas a pensar de tal manera, o porque tu gobierno dice tal cosa. O sea, tener esa voz propia y esa intuición que todos llevamos. Tenemos siempre una voz propia, una intuición que nos va guiando en la vida, y aprender a escuchar. Oye, pero ahí lo que a mí me queda un poco de duda, ¿no? En el autodidacta es el tema de la certificación. ¿Cómo ves? Hablamos un poco de las materias o el certificar que, oye, yo aprendí solito a ser doctor. No, Yo creo que no sé. en ese futuro cercano, que yo creo que lo que va a pasar es que las propias empresas o la propia comunidad que ya existe va a tener que traer a aprender a sus empresas, a los niños o a los jóvenes, para que de ahí, digamos, aprendan, y esa va a ser quizás una certificación. Ya no va a ser que tome un curso online o que va a ser, ok, más hands-on, ¿verdad? A ver, esto es lo que entonces, ¿cómo digamos que tu tesis o tu comprobación será algo que está pasando en la empresa, y cómo lo vas a dirigir tú? Oye, con toda esta polarización, ¿cómo ves la radicalización en la educación en el 2050? Pues yo creo que se va a integrar a una misma filosofía educativa de educar en amor. No sé, así lo veo yo, lo veo como un proyecto que se va a estandarizar, pero en el sentido profundo, no en conceptos, no en conocimientos. Mariana, las redes sociales nos han dicho aquí expertos en metaverso que se van a convertir en un espectáculo, pero podrían ser, Mariana, alguna opción para la educación. ¿Las ves o las ves como este gran enemigo que tienen los estudiantes para distraerse? No, la tecnología tiene sus bondades. Te ayuda a comunicar, a expresar de forma inmediata y demás. Y yo creo que la tecnología no es que sea mala para nada, en las redes sociales tampoco, sino que son peligrosas. O sea, hay que enseñar a los niños. Por ejemplo, hay profesores que hacen proyectos, por ejemplo, ayudando a mi comunidad, ¿no? Digamos, inventando un proyecto. Entonces, el niño va documentando con los años
qué ha pasado con ese proyecto que ha seguido haciendo y se vuelve como una comunidad, una red, digamos, en Facebook o en Instagram o en LinkedIn. Ahorita, por ejemplo, todas las que estuvimos en los think tank, tenemos una comunidad en LinkedIn y vamos aportando y vamos haciendo, tenemos un grupo en Facebook también. Entonces, cada quien va compartiendo desde lo que va haciendo. Entonces, sí se puede y sí sirve, pero aprender que lo que ves no es lo que existe. O sea, por ejemplo, los llamados influencers ahora. Sí, bueno. O sea, no, si vas a influenciar, ¿qué influencias? ¿Qué es tu aporte? Pero, ay, ¿Cómo lo ves para el 2050, Mariana? O sea, esto soy. Y en el 2050, ¿qué rol tendrán las redes sociales en la educación? En la educación, en el 2050, las redes sociales se van a utilizar porque, como te digo, las redes sociales ya son parte de, pero se van a utilizar a beneficio, con proyectos, como evidencia de, por ejemplo, evidencia de lo que estás haciendo, evidencia de tu grupo de enfoque o lo que sea. Entonces, se va a utilizar para darle seguimiento a esas materias nuevas, que no son materias, sino son como proyectos. Entonces, se va a volver como algo útil para la gente. Habrá redes sociales útiles y las que son para el entretenimiento, para divertirse, ¿no? Habrá una mayor segmentación de redes sociales. Sí, y yo creo que también en ese tiempo van a existir redes sociales sensoriales. Yo creo que ¿Cómo son las redes sociales sensoriales en el 2050? ¿De qué se tratan? O sea, yo creo que vas a poder oler o sentir algo, o sea, con electrodos y cosas que van a, como lo que quería crear Elon Musk, que es como un Neuralink. Entonces, va a existir algo así que puedas estar viendo algo de una panadería y olerlo. Oye, o el que puedas aprender cosas como tipo upload de software, ¿no? O sea, como que me instalo un nuevo software con este Neuralink, ¿lo ves en el 2050 ya? Todo tipo de cosas raras van a existir, yo creo que para ese entonces. Pero yo creo que es importante que los niños de ahora vayan, y los jóvenes vayan aprendiendo a diferenciar qué es fantasía y qué es realidad. Y dónde estamos y qué somos, porque se pierden mucho en las redes sociales y esos influencers y demás. A veces todo eso es mentira, es un mundo que no existe. Entonces, los niños crecen con mucha inseguridad o porque quieren ver como tal persona o quieren hacer. Entonces, darse cuenta de que todo es como una película y que no es lo real, y no es lo real es esto que está aconteciendo ahora. Entonces, eso también te ayuda a regresar aquí a la hora. Cool. Qué fuerte para las mamás que tienen bebés. Oye, yo te quiero hacer una pregunta más sobre el 2050 y prometo que ya, pero dime, porfi, ¿cómo ves esta educación sobre los roles de género, ¿no? El LGTB community, otros tipos, o sea, él, ella, él, no sé cuántos hay ya ahora. ¿Cómo lo ves que va a pasar el 2050? ¿Cómo los niños van a estar educados en eso? Híjole, es que ahí yo creo que son temas bien controversiales, pero no sé. Que no se detienen, ¿no? No se detienen, pero creo que entender lo que es natural y lo que no es natural, lo que es una distorsión, no sé. No sé, no quiero profundizar en esos temas porque quizás son muy controversiales, pero respetar las diferencias, yo digo el respeto, importante, el no juicio, el respeto, el no juicio, la empatía y la compasión. Yo creo que ahí puntualizaría yo. Y va a existir de todo, va a existir de todo, o sea, los tiempos cambian, todo cambia, incluso la familia, etcétera, todo va a cambiar. Pero siempre ver lo que está pasando, aconteciendo desde el punto de observador, de espectador y no de enjuiciador. Me encanta. Sin duda. Querida Mariana, pues muchísimas gracias por estar esta ocasión con nosotros aquí en Futureamos, el futuro de la educación, que entiendo será empático o no será. Tenemos que aprender a mirar al otro con compasión y creo que en nuestros países de América Latina tienen que redimensionar la educación en todos estos valores porque estamos muy preocupados, Mariana, aquí con sobrevivir y enseñar matemáticas y enseñar idiomas,
pero... Que dará dinero, en lo que conseguiremos dinero, trabajo, sí. Pero del corazón, ¿quién se ocupa, no? Los niños más pobres, como decía Diana, los niños más pobres, ¿a qué aspiran si no se tiene este tipo de énfasis a través de una política pública? Así es. Amo, Clau, el takeaway que nos deja Mariana, que es que en el futuro ojalá existan estas materias de compasión, estas materias de propósito, ojalá mediación. que no, de mediación de conflictos, y ojalá no tengamos que esperar al 2050 para que existan estas materias. Mariana, ha sido un lujo tenerte con nosotras. Mil gracias por aceptar este challenge de Futurear. Gracias a ustedes por todo. Pero imagínate cómo sería el mundo si desde chiquito vas estudiando eso, tu propósito de vida, tus talentos, tus dones, la comunicación, el pensamiento crítico, la compasión, Mariana. La educación espiritual, o sea, wow. Yo digo, ok, no, a lo mejor no existe todo tal cual, pero sí existen iniciativas y proyectos y habemos muchos guerreros de luz, yo digo, o sea, entonces, qué padre, va a ser algo bien bonito lo que viene. Me encanta. Yo creo que como papás, ¿no? Hay que enfocar nuestros esfuerzos en que la nueva generación pues tenga estas habilidades que son tan importantes. Muchas gracias nuevamente, Mariana. Gracias a nuestro súper auditorio, amigos y amigas de Futurianos. Síganos, por favor, en las redes sociales. Nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en Instagram. Óiganos, por favor, en Spotify, Podcast y en todos los podcasts que nos puedan escuchar. Muchas gracias, Clau, mi súper conspiradora del futuro. Gracias por él. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo y hasta el próximo Futureamos. Nos vemos en el futuro.